Bueno chicos, continuamos. Ahora vamos a ver entonces medición de potencia. Una vez que hemos conocido o repasado los conceptos físicos y también desde el punto de vista eléctrico de lo que es la potencia. Piensen que vamos a utilizar nuevamente el método voltímetro amperímetro, pero ahora ya no para conocer una resistencia determinada, sino más bien para saber la potencia en dicha resistencia. De esa resistencia se va a saber el valor, pero lo que vamos a medir es la corriente que circula por la resistencia y el voltaje que está, o la caída de tensión que hay en esa resistencia, para, con la fórmula que ya conocemos, que aquí está abajo, pues calcular con la multiplicación de la corriente y el voltaje, pues cuál es la potencia medida. Entonces es con el mismo método voltímetro amperímetro, donde en el caso de la conexión corta es esta configuración que está acá, donde tenemos el amperímetro antes del voltímetro y medimos la corriente que circula por allí. En el caso del voltímetro, pues el voltímetro va a dar una lectura correcta, tal y como dice acá, porque el voltímetro está directamente conectado a los terminales de la resistencia, o sea, están en paralelo, pues no hay otro instrumento interfiriendo en la medida, es decir, no hay ningún error inducido por otro instrumento. En el caso del amperímetro, fíjense, tal y como lo decimos aquí, la corriente del amperímetro realmente que se está midiendo es la suma de la corriente por el voltímetro y la de la resistencia, porque aquí pues hay un nodo donde se dividen las dos corrientes. Sin embargo, sabemos que esta corriente es muy pequeña porque la resistencia interna del voltímetro es muy alta, y mientras más alta sea, pues mejor, porque es más precisa la medición. Se desvía la menor cantidad de corriente por acá, pero sí hay algo de corriente porque está conectado al instrumento, y esta corriente pues induce un error en la medición. Pero bueno, con esas dos lecturas nosotros calculamos entonces acá la potencia medida, ¿ok? Esto es en el caso de la conexión corta, donde el voltímetro está antes de el amperímetro está antes del voltímetro y de la resistencia, ¿ok? Bien. También vamos a realizar la conexión larga, ¿sí? A modo de comparar ambas lecturas. Eso es lo que se quiere. Bueno, en el caso de la conexión larga, pues el voltímetro es el que está delante. El voltímetro estaría como en paralelo al amperímetro y a la resistencia. Entonces, aquí, ¿quién da la lectura precisa? El amperímetro. O sea, el amperímetro está dando justamente la corriente que pasa por la resistencia, mientras que el voltímetro está midiendo es la suma de estos dos voltajes, porque aquí hay un voltaje, hay una caída de tensión en el amperímetro. Nosotros queremos la caída de tensión aquí, pero bueno, está el amperímetro allí y el voltímetro mide estas dos caídas de tensiones, solamente que esta caída de tensión es muy mínima, ¿ok? Porque la resistencia interna del amperímetro es muy pequeñita, a modo que la corriente circula con libertad por allí. Sin embargo, así sea muy pequeña, ínfima, esa resistencia interna del amperímetro existe, por lo tanto hay un error. Pero bueno, aquí está la conexión larga, donde pues el amperímetro está después del voltímetro, y el amperímetro es el que mide exactamente la corriente que pasa por la resistencia. Sí, sin embargo, pues se usa la misma ecuación. La potencia medida es la multiplicación de las dos lecturas, la corriente del amperímetro por el voltaje del voltímetro, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos el error? Independientemente de cuál sea el método. El error absoluto, abreviado como EA, es igual a la diferencia, o mejor dicho, el valor absoluto de la diferencia entre la potencia medida y la potencia real. ¿Cuál es la potencia medida? La que calculamos a partir de las lecturas de los instrumentos. El voltímetro y el amperímetro nos dan unas lecturas, multiplicamos ese voltaje y esa corriente, nos da una potencia medida, tal y como vimos en las láminas anteriores. Y entonces, ¿quién es la potencia real? Bueno, la potencia real es como la potencia teórica, pues la verdadera, es decir,
calculando la potencia, obviando los instrumentos, ¿ok? Porque como ustedes van a tener, y ya hablando de la actividad, pues van a tener una fuente de tensión conectada a una resistencia. Se va a conocer la fuente, se va a conocer la resistencia, entonces ustedes pueden calcular tranquilamente cuál es esa potencia. Bien, esa potencia no les coloqué la ecuación, ¿verdad? Ahí se me pasó por alto, pero esa potencia real la pueden calcular aplicando otra fórmula de potencia que surge a partir de la fórmula que ella tiene. Recuerden que la fórmula, voy a retroceder acá, la fórmula es potencia es igual a I por B, ¿verdad? Entonces, si conocemos, estoy hablando de la potencia real, si conocemos el voltaje, recuerden que esta resistencia la vamos a obviar. Si conocemos este voltaje, que va a ser el mismo voltaje, teóricamente el mismo voltaje que hay en la resistencia, ¿verdad? Nos faltaría entonces conocer la corriente, pero teóricamente, recuerden que no estamos obviando los instrumentos. Teóricamente no conocemos esta corriente, conocemos solo el voltaje, ¿verdad? El voltaje. Pero por ley de Ohm, nosotros sabemos que corriente es V sobre R, ¿verdad? Voltaje sobre resistencia. Con lo cual, esta I, nosotros la podemos sustituir por V sobre R. Y al sustituirla por V sobre R, nos queda V sobre R por V. ¿Y eso en qué se traduce? En V al cuadrado sobre R. ¿Sí? Otra manera de obtener potencia, V al cuadrado sobre R. Entonces, la potencia real la van a obtener con esa ecuación, V al cuadrado sobre R, es decir, el cuadrado del voltaje de alimentación entre la resistencia, que es esta, Rx. ¿Ok? Esa va a ser la potencia real. Bien, la potencia medida, la multiplicación de las lecturas de los instrumentos. La potencia real, V al cuadrado sobre R. El voltaje de la fuente al cuadrado entre la resistencia. Bien, así van a calcular entonces el error absoluto, restando esas dos potencias. ¿Y por qué valor absoluto? Bueno, porque puede ser que la real sea mayor que la medida y entonces va a dar un valor negativo. Y a nosotros no nos interesa si es negativo o es positivo, nos interesa es más bien el porcentaje, qué tanta diferencia hay. Por eso es el valor absoluto. ¿Ok? El valor absoluto de esa diferencia, ese es el error absoluto. El error relativo es, así como está aquí, R es igual al error absoluto que nos dio acá, ¿verdad? Valor absoluto de la diferencia de las dos potencias, ese error absoluto dividido entre la potencia real. ¿Ok? Ese va a ser el error relativo. Y finalmente el error porcentual o error relativo porcentual, como también se le llama, es el error relativo que dio en el cálculo anterior, ese error relativo multiplicado por 100, ¿okay? Por 100%, eso va a dar un porcentaje, ese va a ser el error porcentual. Bien, entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta ya para la actividad pues que se viene. Y fíjense que es muy parecida a la que ya se hizo en el tema anterior. Primero, de acuerdo a sus posibilidades, construir o simular un circuito eléctrico que determine el valor de la potencia en cada elemento. Aquí dicen cada elemento. Si quieren construir o simular un circuito que tenga dos resistencias, lo pueden hacer también y calculan o determinan la potencia en cada uno de ellos. También lo pueden hacer. Es más, otra opción es para aquellos que quieren ir más allá, ¿verdad? Que de repente tienen curiosidad. Pueden colocar un circuito con varias resistencias y demostrar que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, cumpliéndose con esto la ley de conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces la energía eléctrica que entrega la fuente se disipa en la resistencia en forma de calor. Eso se puede demostrar ¿cómo? Bueno, calculando la potencia de entrada, que es la potencia, el voltaje de entrada, que es la fuente, por la corriente de entrada. Esa corriente de entrada, ¿cómo la determinarían? Bueno, hallando un circuito equivalente con la resistencia
y dividiendo el voltaje entre esa resistencia equivalente. Eso le va a dar la corriente total. Sería también la corriente de la fuente. Bueno, ese V por I, esa potencia de entrada, es igual a la potencia en el equivalente de la resistencia. Eso lo pueden demostrar también, si les da curiosidad. ¿Ok? Si no, bueno, mínimamente, por lo menos lo que se les pide es que calculen la potencia en una resistencia. ¿Ok? Como segundo aspecto, pues, usar los instrumentos y materiales que dispongan. Hubo estudiantes que hicieron el circuito construido, que tuvieron los elementos. Fueron muy pocos realmente, pero se animaron y los felicito por tener a la mano el protoboard, los resistores, los conductores, el multímetro para hacer el ejercicio, vamos a decir físicamente. Sin embargo, bueno, simulado lo hizo la mayoría y eso también es válido, ¿ok? Lo que sí les digo es que, bueno, en caso de simulación, pues use los valores que usted considere. En el caso de un circuito construido físicamente, bueno, los materiales que disponga. Bien, lo más importante es demostrar los conocimientos que estamos adquiriendo. El método debe ser el estudiado en esta clase, es decir, voltímetro amperímetro, bien sea conexión corta o conexión larga, o pueden hacer los dos si ustedes creen que tienen tiempo, si lo quieren hacer, pues. Y lo que me van a presentar es un informe en Word, o sea, lo van a hacer en Word y después, por favor, enviarlo en PDF. Creo que 1 o 2 estudiantes lo enviaron en Word. No, lo tienen en Word, pero para el envío, por favor, lo convierten en PDF, ¿sí? Donde reseñen el paso a paso de sus actividades, incluyendo ilustraciones, bien sea fotografías, si lo hicieron con elementos físicos o si lo hicieron simulado, bueno, haciendo los capturas de pantalla correspondientes del paso a paso. Puede mostrar todo eso. Quinto, grabar un video donde se comente toda la experiencia. Puede mostrar partes del informe, pueden elaborar láminas o apoyarse en una pizarra. Hubo un estudiante que se apoyó en una pizarra, lo hizo muy bien, y pues la mayoría mostraron partes del informe. También es válido, ¿ok? Como sea. Y como les dije en el momento anterior, en la actividad anterior, la puntualidad es uno de los criterios de evaluación. Hubo, bueno, algunos retrasos en la entrega de la actividad anterior. Les he dado una prórroga que, por cierto, vence el día de mañana, ¿verdad? Espero que para esta tengan mayor puntualidad, no se les tenga que dar prórroga, porque recuerden que ya no depende tanto de mí, sino del sistema de aceptación de notas. O sea, yo tengo que cargar las notas la semana que viene sí o sí, porque el sistema va a cerrar y ahí no va a haber manera de dar prórroga, porque no hay más espacio en el semestre. Entonces traten de cumplir con la fecha límite de entrega de esta actividad, que consta del informe en PDF y el video. Eso se debe entregar a más tardar el 5 de febrero a las 11:59 de la noche, o sea, antes del 6 de febrero. Bueno, muchachos, muchísimas gracias de verdad por la disposición, por la atención. Éxito en todas sus actividades posteriores, en los semestres que se vengan. Es posible que nos volvamos a encontrar. Ha sido un placer compartir con ustedes lo poco o mucho que podamos conocer, y también estoy muy complacido de ver cómo se están formando. O sea, el hecho de que estén haciendo un esfuerzo, inscribiéndose, bueno, tratando de dedicarle tiempo a esto. Muchos de ustedes seguramente trabajan, hacen otras actividades, además que tienen que ver seguramente otra asignatura. Yo valoro mucho que tengan el ánimo, las ganas, pues la disposición, y que entiendan que en la formación está el verdadero progreso, tanto individual como colectivo, y el desarrollo de un país, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias y éxitos para todos ustedes.